La mejor pintura es la que tiene algo que decir, la que asombra por su frescura, por su novedad, la que nos descifra, la que nos explica nuestros pensamientos sin conciencia. No es la que se pone en competencia con Tiziano o Rembrandt, ni con ellos ni con nadie. El arte no es competencia como lo quisieran ser los premios o las bienales. No hay campeones mundiales, hay espíritus que conmueven y nada más. Rafael Cauduro. Cauduro es el juego constante entre la retina y la mente, entre el reflejo y su materialidad. En su obra encontramos el desafío entre lo visible y lo invisible, entre lo popular y lo oculto. La obra de Rafael nos muestra el misterio y el enigma, con la constante de la figura humana y la sensualidad, presentadas en superficies en claro deterioro que nos recuerdan que el tiempo es pasajero. Rafael Cauduro es un gran pintor, pero es al mismo tiempo un filósofo de la visión y por lo tanto de lo evidente. En ese sentido, la mirada es solo una parte de la obra. La otra se construye en el imaginario de quien lo contempla. Gran artista y muralista contemporáneo, preocupado por comprender los cambios y los distintos lenguajes, adherido a las técnicas clásicas para reconocer el vasto océano de manifestaciones artísticas. Rafael Cauduro nació en el año de 1950 en la Ciudad de México, proveniente de una familia extensa de 6 descendientes, siendo Cauduro el último hijo. Tuvo la oportunidad de crecer en completa libertad. En palabras del mismo, sus padres no le mostraron demasiada atención en comparación con sus primeros hermanos, lo que le llevó a ser un hombre solitario y sensible, quien halló en el arte su refugio personal, y aún más que eso, su futura gran pasión. Él fue el más chico de 6 hermanos y fue el pilón. Su mamá tenía 47 años cuando él nace y su papá siempre fue de una personalidad muy estricta, muy dura, muy firme. Entonces, para él, como la imagen de su papá era de mucho respeto, mucha rigidez, y la mamá era la parte amorosa, era muy divertida, muy juguetona, siempre contaba chistes, muy simpática, cantaba, le encantaba la ópera. Entonces, fue como esta parte amorosa que él tuvo y siempre la cuidó muchísimo. Siempre tenían como una relación muy cercana, la respetaba mucho. Entre 1968 y 1972, Cauduro estudió arquitectura y diseño industrial en la Universidad Iberoamericana. Durante esta etapa adquirió un vasto conocimiento sobre el uso de los materiales. Su interés por la experimentación y sus posibles aplicaciones visuales hizo posible la implementación de nuevos procesos narrativos en su obra. Desde 1974 inició su labor como artista plástico, dedicándose a ello durante el resto de su vida. En el año de 1976 logra su primera exposición en la Casa del Lago, en el bosque de Chapultepec, seguido de participaciones colectivas en distintos espacios artísticos, como el Museo Carrillo Gil, el Museo de Arte Moderno y la Galería Mizrachi. Su presencia como artista comienza a distinguirse a mediados de los años 70, en un medio donde se conjugan diversos temas. En 1981, la Galería Mizrachi lo acoge representándolo y promoviéndolo durante varios años. Hacia 1984, el Palacio de Bellas Artes presentó su obra por primera ocasión. Así, a sus 34 años, había dejado claro, tanto para la crítica profesional como para los espectadores, que él ya era un artista inusual, que trasciende las fronteras del quehacer plástico con una propuesta relevante y personal. Rafael Cauduro está muy distante de representar un ejercicio hiperrealista. A menudo ha sido aclamado con aquel término, el cual rechaza tajantemente y ha denominado como una ilusión visual. Sin embargo, es innegable que el figurativismo está presente.
alejándose de los cánones modernos, construyendo y deconstruyendo la realidad. Es complicado encajonar a Rafael. Él mismo se resistía a ser clasificado como una cosa o como otra. También han dicho mucho, por ejemplo, que es un artista hiperrealista. Y nada más contrario al pensamiento de Rafael, en el que él decía, en todo caso a mí llámenme un mentiroso experto, pero yo no soy un hiperrealista. No le gusta esto. Precisamente Rafael evita la academia, evita los grupos, ¿no? No por un desprecio, sino por una búsqueda personal. Entonces es muy difícil decir Rafael Cauduro es esto o esto, porque no estamos hablando de un artista académico, estamos hablando de alguien que se desarrolla completamente en solitario. Su obra es única y de algún modo logra crear su propio universo estético. Hablamos de un artista reconocido por su perfeccionismo y técnicas novedosas. Un ser profundamente curioso por la experimentación y obsesionado por el paso del tiempo. Para muchos, una persona con gran capacidad de asombro y gran precisión en los detalles. Desde el comienzo, sus creaciones se encontraron inmersas en el pensamiento crítico. Su discurso plástico basado en la sensibilidad y audacia es capaz de percibir su entorno. Esto último denota la fuerza, reflexiones e ideales de su creador, que a su vez se manifiestan en 3 dimensiones principales: crítica, erotismo y deterioro. Resulta difícil descifrar a Rafael solo a través de su obra. Sus vivencias no determinaron enteramente la creación de alguna de sus piezas artísticas en particular. La disciplina y la seriedad con que tomó su quehacer como creador fueron cualidades que lo llevaron a ser uno de los exponentes más importantes del arte contemporáneo en nuestro país. Cauduro es lo trae en la sangre, ¿no? Es un hombre polémico, es un hombre retador y es un hombre que además emocionalmente está muy comprometido con causas muy serias, muy profundas. Rafael, como este artista político y socialmente comprometido, con un ojo crítico muy agudo, la verdad es que también ha hecho enunciados y ha hecho declaraciones potentes a través de su obra. Su producción nos concede la gracia de sentir fe en lo absurdo, de experimentar en carne viva la pasión, el dolor, la soledad, el silencio y aquello que es incomprensible. Por medio de sus obras se ha visto envuelto entre 2 determinantes. Por un lado, un hombre de ilusiones que logra engañar la mirada mediante la manipulación de las técnicas, materiales y colores, lo que culmina en la creación de una pieza artística que es impactante tanto en lo visual como en lo conceptual. Por otro lado, alguien avasallante de la realidad misma, capaz de construir espejos que reflejan con bastante fidelidad una sociedad bajo una construcción visual, centrada en sus vicios, perversiones e injusticias, de las que todos somos conscientes, pero que pocos se atreven a hablar. En Nueva York descubre otro montón de cosas maravillosas. Y ahí es donde, yéndose a los barrios bajos, encuentra el graffiti, por ejemplo. ¿Y qué dice Rafael del graffiti? El graffiti lo descubre como el llanto de las ciudades que te piden atención. A raíz de eso descubre que el deterioro, pues, es hermoso, tiene su ventaja, tiene su belleza, y encontró que podían hacerse cosas maravillosas con ese deterioro. Y le encantó y se quedó en eso, que es lo que también lo caracteriza, pero sobre todo la conciencia social. Gracias a su peculiar forma de ver y sobre todo su forma de representar el mundo, ha logrado plasmar en su plástica aspectos de nuestra realidad, bajo un cuestionamiento de los sentidos. Nos presenta el mundo como una simple ilusión, en donde aquellas escenas se vuelven atemporales. Él mismo menciona que en su obra existe la mentira o la ilusión, productos de la manipulación del tiempo en los cuadros, mezclando diversos materiales para ofrecer una mitad real y otra mitad ilusoria, logrando con ello tener una actitud crítica en cuanto a la representación de la realidad, dejando de lado una realidad exaltada y llevándonos hacia una ilusión.
A lo largo de su trayectoria y gracias a su experimentación técnica, ha logrado trabajar con materiales poco comunes, como láminas de acero, fibra de vidrio, polímeros termoplásticos, resinas epóxicas, lacas, aglutinantes textiles y distintos tipos de papel, entre otros. Además de esta interesante experimentación, también se le reconoce por la virtuosa conjugación de técnicas y herramientas. Rafael está experimentando prácticamente desde los inicios de su carrera, de una manera muy temprana. Empieza a experimentar con volúmenes, con materiales, con técnicas. Deja de buscar esta manera tradicional del arte. Entonces, yo siempre digo, deja de ir a Casa Serra o a cualquier tienda de materiales de artistas a comprar óleos y pinceles y empieza a ir a las tlapalerías, a las tiendas de materiales, a los tiraderos por este interés en el deterioro, ¿no? Y entonces realmente su obra de Caballete sí va mostrando como toda esta experimentación. Yo siempre le digo, Rafael, tu estudio se convirtió en un laboratorio en realidad. Se hacía ahí de todo, se experimentaba con todas las técnicas imaginables posibles, ¿no? Entonces realmente sí creo que cuando llega al mural, ya llega, digamos, con todo este bagaje en el que es una continuidad de la obra de Caballete. Claro, su obra de Caballete también en ocasiones, cuando se lo permitía la oportunidad, su obra de Caballete era inmensa, ¿no? Porque sí tiene esta posibilidad de irse a lo grande. Con el paso del tiempo, esta mezcla entre arte y método propició nuevos lenguajes híbridos que han inspirado a otros artistas a experimentar y a trabajar de manera similar. Todas las técnicas y materiales nuevos que propuso desde que empezó su trabajo son una gran aportación a la historia del arte mexicano. Junto a las técnicas tradicionales se apoya de recursos fotográficos, procedimientos como el dripping o el enmascarillado, en combinación con distintas herramientas, como el aerógrafo, los proyectores de diapositivas, cámaras cinematográficas, pistola de aire, pinturas industriales y sopletes, logrando generar efectos de luz, sombras y medios tonos junto a efectos de oxidación y desgaste. Habló con Carla y le dijo, no vamos a volver a las casas de pintura, menos por mis óleos, porque todos estos tratamientos los hace, las caritas y todo, con una perfección y un, perfeccionismo que no había manera, ¿eh? El maestro decía, aquí mandé a hacer estos, tomando por ejemplo este maravilloso lugar, este pequeño espacio. Si veía que uno de los ladrillos hablaba con todos y les decía, vamos a hacer esto y quiero tal cosa, y en ese momento se ponían a trabajar. Pero si veía que, por ejemplo, les dijo, quiero aquí una quemada, y se les pasó la quemada, ¿me lo repiten? ¿Eso no está bien? Era verdaderamente de terror, en el buen sentido de la palabra, pero ya sabían todos como soldaditos, sabían exactamente qué se esperaba de ellos, y todos fueron maravillosos. En su obra hay una profunda indagación de la esencia de la imagen, un artista que ha plasmado su visión sobre la identidad nacional, entre situaciones sociales y políticas, tal como los artistas del movimiento muralista manifestaron en la década de 1920, quienes se distinguieron por tener un fin transgresor que pretendía difundir parte de la cultura y la vida mexicana a un público amplio. Cauduro tenía una perspectiva clara que le permitió vislumbrar soluciones de grandes magnitudes, como su obra lo fuera requiriendo. Por ejemplo, el uso de acetato como medio para reproducir sus ideas a gran escala, situación que difería de las antiguas calcas que fueron usadas por los antiguos artistas. La búsqueda de los materiales adecuados para hacer grandes bastidores lo llevó a utilizar el aluminio como soporte de sus creaciones de alta complejidad. Esto sentó las bases de un neoacademicismo en el uso de nuevas tecnologías, además de integrar el manejo de objetos emergentes como parte integral de su obra. Era un innovador en esto. Tú estabas en su estudio en Cuernavaca y veías, ¿no? Olías, ¿no? Los solventes, una situación yo creo un gran químico en estas cuestiones de innovando. Sin embargo, para este tipo de creaciones tomó como inspiración el trabajo desarrollado por personajes como Siqueiros, artista
que demostró mayor interés en el uso de nuevos materiales de trabajo para lograr acabados distintos a los convencionales. Una búsqueda de la sensación de textura, movimiento y la elaboración de murales transportables. Su obra es resultado de una búsqueda incesante y de un extenso proceso que comenzó desde pequeños dibujos y pinturas hasta un formato monumental. En estos se han encontrado paralelismos y coincidencias, en donde hay una constante de modelos y temas. Los formatos usados tienen en común espacios de más de 2 metros, con temáticas de desplazamiento de figuras humanas. El humano, el ser humano, es el centro de la obra de Rafael, ¿no? Cuando hablas del otro, que es quien ve, quien observa, quien disfruta, hay una parte muy estética de la obra de Rafael, aunque es una parte, ¿no? La obra de Rafael te simbra, de verdad, es tremendamente conmovedora, muchas veces tremendamente inquietante. Sin embargo, Rafael también logra involucrarte a través de una estética, de una perfección técnica también, muy sobresaliente. Sin embargo, como ya se ha mencionado, Cauduro no podría sentirse más alejado del término artista hiperrealista. Aunque algunas de sus obras murales a primera impresión dejan ese efecto en el espectador, como si la obra saliera del lienzo y pasara a ser una extensión de la realidad. Lo cierto es que él no reproduce en lo absoluto la realidad de manera mecánica, sino que sus escenas solo son suficientemente sostenibles dentro de su universo artístico, aunque logran aludir de manera puntual nuestro presente político, económico, social y cultural. Prueba de ello es el manejo del óleo y el acrílico sobre tela, como técnica constante en su obra, pues son fácilmente combinables como medios. Por tanto, la contemplación de su obra orilla al espectador a desarrollar cuestionamientos bajo diversas interrogantes, como lugares, componentes y objetos, aludiendo así a una no realidad en el límite de la observación. Rafael Cauduro ha sido un hombre del que se podría presumir que ha perdido la noción del tiempo, y eso mismo es lo que su trabajo demuestra. Se conduce por caminos enigmáticos, con aparente pasividad, y nos introduce a su mundo en donde de alguna forma el tiempo está suspendido. Su imaginación vaga incesantemente, viaja sobre ideas, cambios, nuevos orígenes, diferentes expresiones, busca sorprender al espectador, pero fundamentalmente a sí mismo. Tiene una conciencia que muy pocos pintores de hoy tienen. Te ataca como un toque eléctrico. Lo que quiere es hacerte conciencia de que las cosas no están bien. Cauduro únicamente realizó 4 obras de gran formato, siendo desarrolladas en diversos momentos históricos y bajo diferentes circunstancias. Cada día, cada nuevo material, cada nueva técnica se presentó siempre como un nuevo reto. A lo largo de su obra, Cauduro manifiesta una propensión a yuxtaponer y amalgamar elementos históricos con simbolismos, no solo contemporáneos relacionados completamente con el consumo, la cultura de las masas y la suntuosidad. Todos ellos revestidos de la sordidez de lo efímero y lo caduco. Las influencias artísticas de Rafael Cauduro son los cánones teóricos, estéticos y conceptuales que adoptó del arte del Renacimiento. Lo más característico de la influencia del arte de esta época que está presente en su obra es el uso de la perspectiva lineal, propuesta por Brunelleschi, para representar la profundidad con lo que Cauduro, en su investigación-producción, descubrió que podía trabajar, representando perspectivas encontradas, lo que provoca un juego óptico de perspectivas dinámicas, aparentemente imposibles, pero con un resultado excepcional en la obra. El mural Comunicaciones, elaborado para la Exposición Internacional de Vancouver en 1986, se trata de la primera obra mural de Rafael Cauduro, la cual dejó una huella indeleble en el artista, quien fue cobrando fuerza y definiendo el espíritu contestatario, rebelde y transgresor por todo lo que giró en torno a ella. Dentro de la trayectoria artística de Rafael Cauduro, llama la atención su temprana participación en Vancouver de 1986.
Pero no es de sorprender, ya que la destreza y calidad pictórica mostrada desde sus inicios fue uno de los atractivos para los galeristas y expertos en pintura, que aún sin conocer del todo al artista, no dudaron en adquirir algunas de sus obras. El ingeniero Javier Jiménez Espriu, entonces subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es conocido, entre varias cosas, por su vasto conocimiento e interés por la pintura, y fue sorprendido por los primeros trabajos del artista, al encontrarse con una de sus pinturas en la casa de uno de sus amigos, y no dudó en establecer contacto con el pintor. Veo un cuadro y le digo a mi amigo, oye, ¿de quién es este cuadro? Me impresionó muchísimo, un cuadro de pequeño formato que tenía entre otros muchos ahí. Y me confiesa, es de un joven, Rafael Cauduro, que es un pintor extraordinario que vive en Cuernavaca. Y le pido que me ponga en contacto con él. Y así lo hace, y llamo a Rafael Cauduro. Al poco tiempo, Rafael fue invitado por el ingeniero Espriu a pintar el retrato del doctor Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano en ir al espacio en su primera misión, gracias a la creación de un programa de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y la NASA. En ese momento, en 1984, nosotros preparábamos el lanzamiento de los satélites de comunicación, el sistema Morelos de satélite. Yo era el responsable del lanzamiento y con el lanzamiento yo era el responsable de la selección del astronauta que iba a acompañar al segundo satélite. Estábamos en la competencia y había sido designado el astronauta mexicano. Y yo siempre he sido de la idea que los grandes acontecimientos nacionales, las grandes obras, los hitos históricos, debían siempre estar acompañados de un momento artístico y de un testimonio artístico. Entonces digo, sería muy bonito que Rafael, que pinta como está pintando, hiciera un cuadro del astronauta mexicano, de Rodolfo Neri Vela. La pintura, una vez terminada, sorprendió gratamente al ingeniero, y ésta se integró al conjunto de obras conmemorativas. Las características inigualables de este trabajo le brindaron la oportunidad de realizar nuevos proyectos en los siguientes años. En enero de 1985, el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Daniel Díaz Díaz, recibió una invitación para que México participara al año siguiente en la Feria Internacional, que tendría lugar en la ciudad de Vancouver, y la tarea de diseñar y organizar el pabellón fue asignada al ingeniero Jiménez Espriu, entonces subsecretario de dicha dependencia. El origen de las ferias internacionales se remonta al siglo XIX, y desde sus inicios han funcionado como una plataforma en la que se muestran los avances científicos y tecnológicos de los países participantes. La Feria Internacional de Vancouver 1986 tuvo como temática principal el transporte y la comunicación, teniendo como lema "El mundo en movimiento, el mundo conectado". A lo largo de la historia, México ha participado en varias ferias internacionales. Una de las tendencias más recurrentes para el diseño arquitectónico de los pabellones ha sido destacar el desarrollo alcanzado por los pueblos indígenas y el mundo novohispano, donde hacen gala de sus logros y tradiciones, en un afán de reconocimiento y exaltación de la pureza y conservación de la herencia cultural, que se mantiene a pesar de la industrialización. El pabellón mexicano para la Feria de Vancouver, ubicado en la zona rosa junto a la mayoría de países, destacó el rol que habían tenido la comunicación y el transporte hasta la fecha para conformar la historia moderna del país. La tradición muralista heredada de los pueblos originarios, así como su arquitectura, fue otro elemento destacable que se integró en la construcción de este pabellón. Aunque había sido un elemento presente en pabellones de años anteriores, esta vez la atención se centró en los procesos para realizar los murales, aspecto novedoso para una muestra donde predominó la tecnología. Para esto, el ingeniero Jiménez Espriu extendió una invitación a 3 pintores, 2 de ellos
Rafael Cauduro y Guillermo Ceniceros. Con esos antecedentes, dije, bueno, México, ¿qué puede presentar? Bueno, sí, algunas fotografías, cosas antiguas. Pero dije, bueno, ¿por qué no aprovechamos la tradición muralista de México? Y durante los 3 meses de la exposición invitamos a 3 pintores a que pinten durante un mes un mural. Para esta muestra artística se planeó desarrollar los trabajos de cada uno de los pintores durante los 5 meses que estaría abierta la feria al público, de mayo a octubre. Cada uno tendría 1 mes y medio aproximadamente para desarrollar su trabajo, de tal manera que los asistentes tuvieran la oportunidad de observar el proceso de cada muralista. Las visitas al pabellón mexicano fueron numerosas y constantes durante los meses que duró la feria. Había personas que regresaban una y otra vez para presenciar los avances de los trabajos, lo que generó un vínculo cercano con los artistas y sobre todo con Rafael Cauduro, el último de los pintores en participar. Invitamos a 3 pintores, entre ellos a Rafael Cauduro, a Guillermo Ceniceros. Rafael Cauduro fue el tercero que invitamos. Yo lo invité, hoy 1 mes en Vancouver, Pero es una oportunidad enorme. Van a pasar miles de gentes viéndote pintar ahí, tal y que cual. Total, aceptó afortunadamente y se fue 1 mes, el último mes de la exposición. La constante visita de un grupo de personas al pabellón mexicano para presenciar el proceso que seguía Cauduro en su trabajo le permitió a Rafael entablar una relación cercana con el público. Una vez concluido el mural, se reunieron para festejar, y con la euforia del momento, así como los ánimos exaltados, Cauduro invitó al público a pintar en su mural, como si se tratara de poner el punto final, agregando el toque realista a su trabajo. El desconcierto fue la primera reacción entre los convocados. Sin embargo, después de unos momentos, se dieron cuenta que la invitación era seria, así que se dispusieron a intervenir el mural. Creo que Vancouver, o sea, Rafael no era un chamaco, no, pero era un artista todavía bastante joven. Y esta invitación a participar, digamos, yo estoy casi segura que forma parte de esta experimentación, ¿no? Y de ver hasta dónde llegamos. Y además, hay que acordarnos siempre que Rafael tiene este sentido de lo efímero muy presente, ¿no? Y entonces, él no tiene la intención de que su obra dure 1000 años, de que se conserve para siempre, de que todo permanezca estático, ¿no? Por eso le gustan los materiales efímeros, por eso le gustan los materiales que pueden seguir reflejando el paso del tiempo. Ese es su ideal. El haber invitado al público a intervenir este mural hace sentido con eso, con decir, o sea, ya yo lo hice, ya a lo mejor ya quedó registrado, lo que quieras, pues ahora vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde llegamos. Claro, también este proceso se empieza a volver un poco fuera de control, digamos, y entonces tiene que ser interrumpido también porque además la situación política y el momento en el que lo hace, pues no son los favorables, pero quedó bien como experimento. Termina de pintar el mural. Y yo me entero después de que hay un escándalo espantoso, porque al terminar el mural era ya prácticamente el final de la exposición. Y Cauduro, que durante ese mes, independientemente de pintar el mural, había hecho una gran comunidad de amigos entre los pintores que vivían en Vancouver, ya todos lo conocían, eran sus amigos, los invita a la apertura del mural, ¿no? Y hay brindis, hay tequila, ¿no? Algunos pintores toman más de un caballito. Y de pronto, en la euforia de aquello y en los aplausos y tal, Cauduro les dice, a ver, ustedes pintores, vamos a hacer más real esta estación, grafitéenla. Y entonces, ya con tequila y con sus grafitis, empiezan a pintarrajear el mural de Cauduro. En ese momento había además alguna situación delicada política en Vancouver y muchos de ellos empiezan a poner en sus grafitis
protestas contra el gobierno de Vancouver o el canadiense, no recuerdo bien, ¿no? Y se arma la de Dios es Cristo. Y entonces los gentes de la exposición se alarman, llaman a la policía montada, entra la policía montada al stand de México, saca como puede a los pintores, y después, hasta lo sabemos, quitan el mural, y lamentablemente para México y para nosotros, ya no supimos más del mural. Existen por ahí algunas fotografías del mural en sus momentos de la ejecución, pero desapareció el mural, cosa que no pasó con los otros murales y sí pudimos recuperar. Intervenida la obra, lo que se puede distinguir en las fotografías, única evidencia captada por el propio Rafael, son consignas, reclamos sociales y dibujos, además de la manifestación de algunas personas del abierto rechazo por la realización de la feria, tal y como se muestra en el desplegado que aparece entre las pintas del mural. El motivo de estas manifestaciones y protestas por parte de un grupo de personas que se oponían a la realización de la feria se debía a que el espacio que se destinó para la misma era una nave industrial ya en desuso, que albergaba hoteles que brindaron alojamiento a residentes de escasos recursos y vivían de manera permanente, pero fueron desalojados intempestivamente para facilitar la demolición de los predios. El desalojo de los inquilinos generó gran controversia, y el caso de uno de los residentes que murió al poco tiempo de haber sido removido del hotel fue el motivo principal de las manifestaciones en contra. Sin embargo, a pesar de las protestas, todo marchó con normalidad y se llevó a cabo. Las imágenes del mural Comunicaciones obtenidas del archivo del pintor muestran dos momentos. En algunas de ellas se ve la recreación de una estación de ferrocarril, ubicua e intemporal, realizada con los materiales que hacen dudar sobre la naturaleza de los mismos. Y otro grupo, en el que lo que antes eran muros blancos y vacíos se convierte en paredes tapizadas de otro tipo de manifestaciones gráficas, dibujos, frases, consignas, reclamos, etc. La técnica que empleó Cauduro en su primer mural se desconoce. Sin embargo, por la similitud que hay con trabajos de fechas cercanas en las que empezaba a experimentar con derivados plásticos, seguramente se trató de los mismos materiales. Yo creo que es un momento muy importante en la vida pictórica y muralista de Rafael Cauduro. Creo que de ahí arranca una serie de cosas y para él una serie de ideas muy interesantes para todas las cosas maravillosas que después ha hecho en los siguientes 30 y tantos años. El mural Escenarios Subterráneos, ubicado y creado para la estación del Metro Insurgentes, correspondiente a la línea 1 del sistema de transporte público de la Ciudad de México, se encuentra situado en un área de 75.6 metros al interior de la estación, la cual pertenece a la primera línea de metro de la ciudad y en donde hay una síntesis moderna entre el pasado prehispánico de México y el periodo nuevohispano. En este escenario de integración plástica y cultural se encuentra la obra mural de Rafael Cauduro, que está integrada por dos piezas en pintura mural, el Metro de Londres y el Metro de París, las cuales fueron realizadas en técnica mixta, acrílico, óleo, aerosol y escurrimiento de óxido en un soporte de tela entablerada en triplay. Yo era director del Metro de 84 a finales de 91 y lanzamos un programa que llamamos El Metro, un espacio para la cultura. Había exposiciones temporales, había conjuntos de cámara, orquestas de cámara que tocaban en algunas estaciones y se ocurrió también, ¿por qué no llevar la pintura mural a espacios que en algunas estaciones eran monumentales, pero además tenías el atributo de que lo veían millones de personas? Entonces arrancamos en 87 con Guillermo Ceniceros en la estación Tacubaya y de ahí se incorporaron otros grandes pintores, escultores, todo Sebastián, Arturo García Bustos, Arturo Estrada, y bueno, preguntando de los grandes pintores jóvenes en aquel momento, otros no tan jóvenes, surge Rafael Cauduro.
Y ahí es donde yo lo abordo y lo invito a este proyecto. La creación de este mural al interior de la estación del Metro Insurgentes resultó una gran oportunidad para Rafael Cauduro. Se trata de un lugar en donde el público es numeroso y de variados perfiles, en donde el artista puede ofrecer una atmósfera visual para todos. El proyecto original para el Metro Insurgentes incluía pintar 4 piezas murales, disponiendo 2 a cada lado de las escaleras, por las que los usuarios acceden al puente elevado sobre las vías del metro para atravesar de un lado del andén al otro. Recuerdo que con cada uno lo invitábamos a que recorrieran el metro y encontraran su muro. Y así eso también nos llevó a que, de acuerdo a la estación, se fue dando también en ocasiones la temática de la pintura. Arturo Estrada, le encantó la estación Centro Médico, pues la historia de la medicina. García Bustos, la estación Universidad, recién estrenada, bueno, pues la universidad en el umbral del siglo XXI. Y con Rafael se recorrió y él sugirió la estación Insurgentes. Y la estación Insurgentes fue donde se inauguró el metro en 1969. Ese fue el primer tramo de la línea 1. Y bueno, la estación Insurgentes es el metro, ¿sí? Y de ahí es donde en las pláticas, las charlas, fue surgiendo por qué no buscar algún tema que vincule a este metro, que ya era realmente muy, muy importante en aquellos años por la cantidad de usuarios que transportábamos, con los principales metros del mundo. Y ahí arrancamos. Sabe que causa un gran impacto, sabe cuánta gente lo va a ver además. O sea, de las últimas cifras que conozco es que por el metro de la Ciudad de México, antes de la pandemia, pasan 6 millones de personas diarias. No todas pasan por el Metro Insurgentes, pero sabemos que tiene allí un público tremendo y que además sí cautiva al público. Millones de personas que pasan por allá, a lo mejor no tienen muy claro quién es el artista, pero tienen claro el impacto, digamos, de ver esa obra monumental con esa realización. Las imágenes que se representarían iban a ser las correspondientes a las instalaciones del servicio de transporte subterráneo de las ciudades de Nueva York, Moscú, París y Londres. Pero solo se logró concretar el lado del andén que va en dirección Pantitlán Observatorio, destinada al metro de París y Londres. Surge la estación, surge el tema, los metros del mundo. Bueno, muy bien, ¿cuáles? Metros hay muchísimos en el mundo, pero hay uno, el primero, Londres. Hay otro fantástico por la extensión de su red, que es París. El metro de Moscú, bueno, un metro maravilloso, la cantidad de gente que mueve, pero además sus estaciones son palacios, ¿no? Muchas de ellas. Está Nueva York, otro metro emblemático, Tokio, con una cantidad de pasajeros similar a los que teníamos en México. Entonces de ahí se va perfilando. Rafael identifica 4 muros, 2 de cada lado del andén, y esto va perfilando pues 4 metros. ¿Por qué no? Hermanamos en esta estación con una espléndida obra mural a 4 metros del mundo, y así surge Londres, surge París, surge la idea de Moscú y Nueva York. Las escenas que plasmó son discursos visuales de interculturalidad. Pintó escenarios subterráneos de sistemas de transporte de las ciudades de Londres y París, en un escenario profundo del sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México. En la expresión visual se ve lo conocido y lo propio, escenarios y acciones de usuarios, así como de la gente que trabaja dentro del servicio, quienes son representados en imágenes que vienen desde una otredad cultural. El caso de Cauduro es notable por su preferencia en el empleo de técnicas y componentes que exaltan su materialidad, así como el aspecto de deterioro por el paso del tiempo. Un claro ejemplo de esto es la reproducción visual de ladrillos en la integración de enormes muros al fondo de la representación del Metro de Londres. En su trabajo pictórico del mural Escenarios Subterráneos, Cauduro integra en su representación imágenes visuales o de escritura en referencia a medios de comunicación distintos a la pintura. El cartel o póster publicitario, los libros, la música, la fotografía, el cine y el mismo sistema de transporte subterráneo.
Incluye referencias a expresiones culturales y artísticas, con nombres de obras y retratos de figuras destacadas en política, literatura, pintura y del mundo del espectáculo, así como íconos simbólicos de la cultura de masas. En este proyecto se buscó representar de manera realista la infraestructura, la gente e incluso el deterioro. Es perceptible, al mismo tiempo, que las temáticas e imágenes tienen una gran carga simbólica para el creador. Por ejemplo, como parte del discurso dispuso carteles con personajes como Picasso, Mick Jagger y Abraham Lincoln. Se pudo realizar, los murales se pudieron realizar de Londres y de Nueva York, y Londres y París. Esto se inauguró en el 90, yo dejé el metro en 1991 y vino pues cambio de administración, aunque era el mismo gobierno que continuaba. Lamentablemente no se continuó con los otros dos murales de Moscú y de Nueva York, pero hoy tenemos la fortuna de contar con Londres y París. Como consecuencia del uso cotidiano de la estación del metro Insurgentes, las instalaciones se han deteriorado. Y así también ha sucedido con la obra mural de Cauduro, que presenta daños por efecto del desgaste de los materiales y el ineludible paso del tiempo. La gran virtud de esta obra es la copia fiel de las paredes, portones, fachadas, ventanas y baños, todo de ladrillo y madera palpable. La obra monumental Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores, se trata de la más extensa realizada por el artista, la cual se encuentra al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A lo largo de los años, Cauduro acumuló conocimiento como artista plástico. Para el momento de comenzar con el proyecto de la Suprema Corte, creó una gran obra trastocada y enferma. Dentro del edificio procesa una argumentación que devuelve a la pintura monumental un peso innegable, en donde las escenas de veracidad, dolor y muerte construyen aquella justicia degenerada y vencida. En 2006 recibió la invitación para colaborar en un proyecto mural para la ornamentación de un espacio dentro de este edificio. Los murales de las escaleras de la Suprema Corte, pues no tenía nada, y como que ahí vino la preocupación de que era un medio extraordinario el que se proyectara de alguna manera lo que era la impartición de justicia en sus propios muros. En la presidencia del ministro Azuela se tomó una decisión por parte del Pleno de la Suprema Corte, con un gran apoyo de Conaculta, para celebrar los murales precisamente de la Corte y poner en las 4 grandes escaleras de la Suprema Corte 4 murales. Hay que recordar que la Suprema Corte, que está en el centro de la ciudad, es un cubo prácticamente perfecto y tiene 4 escaleras en cada una de las esquinas. Entonces se tomó la decisión de buscar el apoyo de Conaculta para poner en ellas estos 4 murales. En ese momento lo que querían era una persona que se dedicara 100% a resolver los 4 cubos de las escaleras, hacer el concurso, elegir los proyectos. Bueno, los proyectos los eligieron los ministros, y hacer realidad todo el proyecto. La transformación del área pública como espacio de la dimensión formal de la obra de arte se convierte en la correspondencia sutil y constante entre la forma y el contenido dentro de un sitio específico. Los territorios transitados por el artista recorren aspectos implicados dentro del curso de la representación figurativa con problemáticas precisas, entretejiendo ecuaciones escenográficas que construyen como fin último un reclamo al Estado. Yo tuve que estar motivando a los ministros, logré tener más que una mínima mayoría y finalmente se llevó adelante. Y claro, pues los ministros que
no estaban conformes, como que no les pareció, pero pues ya lo tuvieron que aceptar porque la mayoría de los ministros lo había aprobado. Fue un debate bien interesante porque se fueron presentando distintos proyectos. El ministro Azuela tuvo la amabilidad, de veras muy interesante, de convocarnos a todos los ministros. Fuimos viendo nosotros los dibujos, me recuerdo muy bien las conversaciones con el maestro Nishizawa, que es uno de los murales. También fuimos ahí recibiendo uno, se descartaron, etcétera, y en algún momento quedó el de Rafael Cauduro. Fue muy importante porque desde los bosquejos que nos llevó era un mural muy fuerte, voy a decirlo así. Es cierto que estaba el de José Clemente Orozco, que está en el bustíbulo, lo que le llaman los pasos perdidos de la Suprema Corte, esta imagen tan fuerte que fue tan comentada y lo sigue siendo, donde la justicia, algunos dicen que está borracha, algunos dicen que está extenuada, en fin, lo que sea, pero es una imagen que siempre significó mucho. Pero el de Rafael era mucho más fuerte. En el caso de la Suprema Corte, pues es un grito, ¿no? Un grito de protesta que realmente estremece. El arte cumple una función social trascendental en la generación de cultura y educación de los pueblos. Esta es una de las premisas fundamentales de Cauduro al aceptar este proyecto. Para poder crear el mural, decidió iniciar su proceso consultando fuentes de información diferentes a las que tradicionalmente hubieran sido requeridas. A lo largo de varios meses recurrió a diversos fundamentos críticos, además de una intensa búsqueda de información desde otras trincheras. Todo este trabajo alrededor de la Procuración de Justicia, donde se destacan las visitas que realizó a varias unidades carcelarias, un viaje a través de caminos inexplorados hasta ese momento por él. Estremece el mural de la Suprema Corte, que eso encontrabas en Cauduro, veías mujeres muy bellas, niños muy dulces, pero veías también situaciones de horror, ¿sí? Eso es nuestro querido Rafael Cauduro, contraste. Si bien sí tiene esta vocación, Rafael, de hacer murales, por ejemplo, no hace cualquier cosa. O sea, hay que acordarnos que primero rechazó la invitación, porque lo estaban invitando a hacer algo que no venía al caso realmente, ni con su vocación ni con sus ideales políticos, y dice que no, hasta que propone lo que él realmente quiere hacer y le permiten hacerlo, es que toma ese paso. Entonces, para Rafael no es la fama por la fama en realidad. A partir de todo esto, Cauduro logró resolver la parte narrativa del proyecto, en donde presenta de modo inverso una justicia invadida de fallas, omisiones y procesos inadecuados, transparentando en ello la realidad judicial que impera en México. La organización del espacio se establece en 3 momentos fundamentales: el inframundo, la tierra y el cielo, resolviendo cada uno de ellos bajo el pensamiento integrador de la obra. Rafael le dio la vuelta al proyecto. Eso fue lo que más me admiró cuando llegué a Cuernavaca y me dijo, pues te voy a enseñar el proyecto. Está muy duro, ¿eh? Y sí. Pero la perspectiva se me hacía sumamente interesante porque finalmente esa es la razón de ser de la Suprema Corte. Son más de 200 metros dedicados al desarrollo de su obra mural, la cual fue planeada en 8 paneles construidos con un soporte de MDF y sujetos a bastidores metálicos. Paneles que fueron trabajados dentro del recinto conocido como La Tallera en Cuernavaca, Morelos, espacio creado por el propio Siqueiros para la construcción de los paneles del Poliforum en los años 60. Este espacio permitió a Cauduro dimensionar y trabajar cómodamente cada uno de los sectores de la obra mural, cuestión que hubiera sido impensable de otro modo. Tema que escogía, tema que estudiaba. La Corte, nunca pensó que la Corte lo iba a llamar, porque dijo, yo voy a hablar como es debido, como yo lo siento. Y pues se lanzó. Y como no esperaba que lo recibieran, y lo recibieron, dijo, se paró en el segundo piso donde están las, vamos a decir, en el primer piso, en donde están todas las torturas para obtener la confesión, y ahí vio un espacio como un triángulo isósceles y dijo, ¿qué voy a hacer con 300 metros cuadrados?
como cuando te pones frente a tu papel porque vas a escribir un libro o una obra musical y dices, ¿por dónde empiezo? Entonces, sí se vio abrumado, pero lo resolvió como nadie lo pudo haber resuelto. Rafael lo agarramos en la plenitud de su carrera, con todo el conocimiento que tenía de los materiales y con una gran oportunidad. Entonces ahí es a donde me parece que surgen nuevos lenguajes plásticos que pues nos dejaron con la boca abierta hasta la fecha. El registro histórico del proceso tiene como fecha de inicio el 20 de enero de 2007, siendo el segmento dedicado a la tortura el primero en ser construido. Sin embargo, el primer panel que se monta es el de secuestro, el 10 de mayo de 2007, y para el 8 de mayo de 2008 se da inicio a la construcción de Tzompantli, el cual fue el último. Este segmento es quizá una de las partes más llamativas del mural, compuesto de 237 esculturas de cráneos y una más representando una momia. Se trata de un panel de una sola pieza, construido sobre una base de madera y recubierto con resina y fibra de vidrio, en donde cada uno de los cráneos fue modelado a partir de cráneos reales, lo cual proporciona una avasalladora cercanía con la realidad. Uno entra y lo primero que ve así de entrada es el Tzompantli, ¿no? Entonces ahí están, que entiendo, porque Rafael me lo contó alguna vez, que son cráneos auténticos, cráneos que se adquieren desde luego en un mercado lícito, que están puestos ahí frente a nosotros. Seguidos del Tzompantli, le continúan los paneles dedicados a procesos viciados, violación, homicidio, tortura, secuestro, cárcel y represión. Procesos viciados, además de retratar crudamente el desorden e impunidad, muestra un desdén por la vida de los individuos arrestados y sujetos a tiempos de espera interminables. Representado por innumerables expedientes en desorden, suciedad, enmohecimiento, fantasmales figuras incrustadas en archiveros metálicos atestiguan una retórica perdida en la inmensidad del abandono judicial. Finalmente, algo que es muy interesante en la obra de Rafael es este tipo de personajes velados que se congelan en el tiempo. Entonces, está insinuando una situación que es y no es. Y eso es, para mí, de una expresión plástica increíble. Estos archiveros, insisto, pesados, grandes, duraderos, están llenos de expedientes, pero en las paredes de los archiveros están reflejados rostros humanos. De hecho, en uno de ellos está la cara, la cabeza, pues, una parte del rostro del propio Rafael Cauduro. Ahí hay una especie de autorretrato. Y esto es muy impresionante. A mí, de todo el mural, es lo que más me impresiona. La violación, como el siguiente tema de la narrativa, adquiere un sentido epifánico y funciona como un símbolo de las transgresiones, convirtiéndose en una alegoría de la realidad, donde las figuras ideales del espíritu como tal resultan inexistentes. El homicidio, como siguiente panel y como punto de partida, suele minimizar el fondo y contenido dentro de las bellas artes. Desde el inicio de la historia del arte, la muerte como asesinato no ha sido una novedad. Recordemos la utilización de este ejercicio como forma de evidenciar las flaquezas humanas. Así, hemos sido testigos de una constelación de asesinatos en manifestaciones artísticas a lo largo de la historia del arte. Las 3 escenas siguientes logran narrar lo inenarrable y son presentadas en el segundo piso de la Suprema Corte de Justicia, donde coincidentemente se encuentran las oficinas del presidente de la Corte, lugar donde se llevan a cabo procesos de resolución. La tortura ha sido una forma de agravio y violación sistemática a los derechos humanos en nuestro país, teniendo como finalidad el sufrimiento y dolor del individuo, con la intención de lograr una confesión para una investigación de orden criminal.
Esto es lo que plasmó Cauduro en este segmento del Cubo de la Suprema Corte. El secuestro se une a esta narrativa de momentos infames, que aluden a la vulnerabilidad latente aunada a la impunidad de las autoridades, plasmadas únicamente en sombras para representar la armonía y desarmonía de un momento indescriptible. Un último segmento que concluye esta magna obra se construye a partir del tema de la represión y la cárcel. En el lado derecho del tercer piso, sobre una superficie fría, se pueden identificar 4 escenas de encierro. El concepto de belleza o fealdad es atribuido a criterios políticos y sociales según Humberto Eco. Precisamente esto es lo que logra Rafael Cauduro al plasmar los rostros detrás de los barrotes de los prisioneros en nuestro país. Individuos donde los defectos y los pecados más ocultos son mostrados sin temor. Un proceso pictórico donde se evidencia su destreza y un profundo estudio de la psicología del ser humano llevado al extremo. La ubicación de estas escenas dentro de la escala de valores estéticos pueden colocarse dentro del horror, donde las formas se vuelven un proceso orgánico y sus representaciones saltan del terror a la angustia mediante procesos de deleite y denuncia. La última parte y cierre de la obra plástica lo titula Represión, un panel narrativo integral donde el desorden social, las protestas, la fuerza militar y la protección de una madre reúnen en sí mismas una lectura final de un Estado con evidentes problemas políticos y sociales no atendidos. Su lectura está proyectada para ser comprendida desde el sótano hasta el tercer nivel, construyendo experiencias estéticas y transmitiendo las disputas, errores y crímenes de un sistema judicial enfermo y socavado. Empieza usted con una represión, luego va a la cárcel, luego está el caso de la violación, luego está el caso de la persona de las torturas, la descoyuntada. Dije, pero todos estos son los hechos, leyéndolo de arriba hacia abajo, donde va uno bajando hasta llegar a ¿dónde? Al expediente judicial. Yo lo leí al revés exactamente. Todo esto debe o termina en un expediente judicial. Y ahí es donde se formaliza, se resuelve, se decide, se complica, todo en ese sentido. Y dije, y después del expediente judicial, para mí seguía el Zompantli. Dije, y ahí están los sacrificados de la justicia. Dije, al final, lo que la justicia hace, por buenas y malas razones, siguiendo los criterios de su tiempo, es también sacrificar personas. La Suprema Corte existe porque existe eso allá afuera. Ponerlo en las paredes, pues se me hace de una ambición cultural. Y me estoy refiriendo a la ambición de poner la razón de la Suprema Corte de manera monumental. Eso se me hacía, o se me hizo en ese momento una idea maravillosa. O sea, es lo más bonito. O sea, de todos los proyectos, siempre me pareció el más bonito. Más allá de la descripción figurativa de las escenas presentadas, cabe la ocasión para reflexionar sobre los esbozos preparatorios y la subsecuente ejecución donde la retórica gestual hace un trabajo excepcional. 7 crímenes mayores se convierte en una reflexión ceñida a los límites entre la libertad y su destrucción como ejercicio jurídico en el México contemporáneo. Los expedientes hacinados en cajones oxidados, como si atrás de ellos no hubiera seres humanos de carne y hueso. La tortura, la violación reincidente de derechos humanos, los feminicidios y la represión que se ha dado en México durante décadas. Esta magnífica y monumental obra fue pensada para ese espacio en específico, y en todo caso, no se trata de una propuesta,
sino de una denuncia brutal del rumbo histórico al que nos han llevado años de una justicia degenerada. El Estado se encuentra atrapado con infinidad de temas y luchas ideológicas, donde las emulaciones de aplicación de la justicia han socavado a una sociedad desigual. Un mural que describe los horrores que no se han podido superar todavía en este país. Todos hemos sido víctimas y victimarios, todos hemos estado en ese lugar de sentencia. O sea, finalmente, de manera individual, no hay manera de que no te toque. O sea, todos hemos corrido, todos hemos tenido miedo. Entonces, independientemente de toda su narrativa, en el interior hay algo siempre para nosotros, que evidentemente pues nos toca el alma. O sea, eso es lo que hace Rafael. Y ese es lo increíble de su pintura, ¿no? Porque verdaderamente te ve a los ojos y te confronta. El Condominio, última obra mural de Rafael Cauduro, se trata de una obra monumental, elaborada para la fachada de un inmueble de departamentos, ubicada en Avenida Veracruz, número 62, en la colonia Roma Norte. Nos presentaron un terreno en esta zona que tenía una casa de los años 30, catalogada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, siempre tuvimos la inquietud, mis socios y el arquitecto, de intervenir una fachada, y más si era catalogada. Y bueno, la obra del maestro Cauduro siempre nos llamó la atención, todo lo buscamos para ver si aceptaba colaborar de alguna manera con nosotros. Lo que más le interesó de este proyecto fue lo público de la propuesta. Utilizar la fachada de la antigua casa en un edificio nuevo como lienzo dotaba al mural un aspecto público a una obra privada. Cuando nosotros les pusimos que queríamos invitarlo a intervenir una fachada, inmediatamente se enganchó con el proyecto. Siento yo que lo que le gustó fue el carácter público de la propuesta. En un principio se propuso como tema para el mural la historia de la colonia a través de personajes icónicos, como artistas, políticos y empresarios, que retratara a todas aquellas personas que vivieron en tan emblemática colonia, que inició a principios de 1900. Para sorpresa de propios y extraños, Cauduro evitó el discurso histórico que ha sido abordado por múltiples artistas a lo largo de los 100 años del movimiento muralista en México. De manera natural, Rafael se inclinó entonces por una narrativa de la vida cotidiana en un condominio moderno, como testimonio y crítica de la subsistencia en una zona privilegiada. Un día me llama muy serio y me dice: Antonio, creo que lo que vamos a hacer es el condominio. Vamos a poner distintas escenas de lo que sucede en un condominio moderno. Este es como el mural tranquilo. El mural tranquilo que te dice: aquí están mis hijas, dice Rafael, pero quiero que veas cómo están los niños de hoy. ¿Qué hacen detrás de las rejas? No puedes estar más que detrás de las rejas si es que pretendes conservar a tus hijas, porque la inseguridad cada día se ha puesto peor y no hay manera. Y hoy ya mejor ni hablamos. Pero en el otro lado también se habla de un condominio. Se habla de un condominio donde la gente hace sus fiestas, en donde la gente se emborracha, en donde hacen ruido de más, donde te peleas, porque bueno, aquí sí hay lugares fijos, pero es una de las razones por las cuales la gente se pelea en un condominio, porque yo quiero ese lugar o ya es mío. No, aquí todo eso fue en orden. Pero Rafael lo representa maravillosamente bien a través de los ladrillos que los convierte en garajes, y eso me pareció precioso. Hay que comprender que algo característico de Rafael es que no trabaja para contar historias pasadas, sino para dar fe en el futuro de cómo fue su presente. Cauduro inició este trabajo dibujando sobre el lienzo la perspectiva del mural. Debido a las grandes dimensiones, se realizó sobre segmentos de tela en donde junto a su equipo fueron pintando y creando las texturas, así como los efectos deseados. Estos segmentos de tela coincidían con las láminas de acrílico, que funcionan como soporte para poder realizar el montaje final a manera de rompecabezas. Lo que el artista realmente estaba planteando
no era para explicar lo de hoy, sino él, como buen intelectual, se proyectó al futuro y lo que quería decirle a aquella gente que va a vivir en el futuro qué es lo que estaba pasando en su actualidad, en el día de hoy, cuando el edificio se inaugura. Los mapeos digitales le permitieron realizar múltiples ediciones para lograr crear el efecto óptico deseado y así una correcta visualización por parte del espectador. Después de 2 años ininterrumpidos de trabajo por parte de todo el equipo del Taller Cauduro, se terminó el mural y en la primavera de 2014 se organizó la instalación. El montaje culminó tras 8 días ininterrumpidos, con la colocación de una fachada de vidrio que cubre y protege la obra, logrando con ello que el mural se diluya entre lo público y lo privado, una de las ideas iniciales del proyecto. O sea, el proceso duró 8 años desde que se concibió, desde que empezamos a tener conversaciones hasta que lo inauguramos en el 2014. Este mural se enuncia narrativamente en 4 dimensiones temáticas. Crítica, que en ocasiones se transforma en protesta. Erotismo, que algunas veces va acompañado por sensualidad y otras por morbo y el deterioro del tiempo, pero también de los valores de la sociedad. En palabras de Rafael Cauduro, es un retrato de la clase media que merece ser vista. La verdadera relevancia de Rafael Cauduro proviene del hito que ha marcado en la historia de las artes plásticas. Ha generado una doctrina propia en las nuevas generaciones de artistas. Es un creador que a lo largo de 5 décadas ha permanecido vigente, entre diversas exposiciones, murales y técnicas especializadas. Mediante su perspicacia, Cauduro ha sabido traer de vuelta la narrativa en las obras, cuestión que desde hace tiempo permaneció ausente en el arte moderno, creando incluso una correlación entre su universo artístico con obras que se conectan o aluden a otras, que suman o aportan mayor significado cuando trabajan en conjunto, como si todo formara parte de un multiverso de realidad alterno, creado por el mismo autor, partiendo del tan mencionado deterioro como algo positivo, como símbolo de vida, vestigio imparable de que las cosas siguen su curso y continúan ocurriendo a pesar de nosotros. Gran artista. No hay más, de verdad. O sea, a mí me sobrepasa, ¿sabes? Gran artista. Ahorita en este momento lo único que me toca a mí es devolverle todo ese cariño con el que nos cuidó, nos ha cuidado. Pues para mí es el mejor. Y ese es lo que yo te puedo decir. O sea, yo aprendí mucho del arte con Rafael. Aprendí mucho de su visión. Aprendí de su pasión por este oficio. Y para mí ahorita no existe nadie mejor que él. No hay más que darle las gracias.